Buenos días, estimados colegas, docentes, alumnos y público en general. Sean bienvenidos a un día más de actividades dentro del 27º Congreso Internacional sobre Educación, Ciencia y Tecnología, donde a través de estos medios electrónicos hemos podido participar de conferencias, paneles y talleres que enriquecen nuestra vida y nuestra profesión. Todo ello en el marco de la celebración del 73º aniversario de nuestra institución, la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Este tipo de plataformas nos permiten el intercambio, la interacción y el desarrollo de importantes temas en el mundo. El día de hoy, comenzando el 5º día de trabajo, podemos disfrutar de exquisitos temas en el área ingenieril. Pero antes de continuar, quiero agradecer la presencia de nuestras autoridades. En representación de nuestro señor director, el doctor Arnulfo Treviño Cubero, nos honra con su presencia la subdirectora de vinculación, la maestra en ciencias María Guadalupe Ramírez López. Bienvenida, maestra Lupita. Es un placer contar con su presencia y toda su experiencia. Hoy, en la conferencia Sustentabilidad en el ciclo de vida del producto, nos honra con su presencia nuestro expositor, el maestro en ingeniería David Hernán Castillo López. David cuenta con más de 15 años de experiencia como ingeniero mecánico, dentro de las cuales ha desarrollado en el área de procesos de manufactura proyectos vinculados al Lean Manufacturing y ha implementado esta metodología en diversas áreas como en ingeniería, manufactura, finanzas, operaciones, a través de la generación de equipos Kaizen. Nuestro expositor es egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica como ingeniero mecánico electricista. También hizo su maestría en Ingeniería de Manufactura en nuestra institución y cuenta con una maestría en Administración de Sustentabilidad y Recursos Humanos. Es certificado por el CONOCER para impartir cursos presenciales y también es agente capacitador externo por STPS. Tiene certificaciones emitidas por el SolidWorks, como son diseño asociado y diseño profesional, Sheet Metal profesional, Welding, Drawing Tool, Surfing y diseño sustentable. El maestro en ingeniería tiene una amplia experiencia en el campo laboral. Ha destacado como Tool Engineering, consultor en sistemas CAD, ingeniería en diseño hidráulico y mecánico, así como estructural. Ha sido ingeniero de manufactura en el área de Carrier, en el área de Takata y en diversas compañías. Es para nosotros un placer contar con la presencia de este gran expositor. Y sin más preámbulos, me gustaría cederle la palabra a nuestro digno expositor el día de hoy para poder disfrutar de su presentación. Gracias y bienvenidos. Buenos días. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a esta plática. Soy un orgulloso egresado de esta facultad y como tal, ahora me toca a mí aportarles a la facultad un poquito de lo mucho que me ha dado. Y entonces con esto espero poder entregarles algo de valor a toda la audiencia que está en estos momentos viendo la conferencia. Entonces voy a pasar directo al tema. Muy bien, ya que tengo confirmado que sí, sí se está viendo. Bueno, ¿qué es esto de la sustentabilidad en el ciclo de la vida del producto?
Nosotros dentro de el trabajo de ingeniería de producto, de desarrollo de proyectos, pues vemos lo que son las fases de un producto y qué necesidades tienes para realizarlo. Además de que vemos de manera tradicional cuál es el ciclo de vida de un producto. La manera tradicional o la forma tradicional del ciclo de vida de un producto, pues empieza con una introducción al proyecto en donde básicamente lo manejamos como flujo efectivo, de efectivo negativo, porque estamos invirtiendo. Nosotros invertimos una cantidad de recursos, una cantidad de dinero para el desarrollo, la investigación, la fabricación de prototipos, el diseño, hasta que lanzamos nuestro producto al mercado. Una vez lanzado al mercado, llega a su pico de ventas o a su pico de popularidad y luego de ahí empieza a decaer hasta que ya el producto pues ya no corre más. Entonces, este es el ciclo de vida que nosotros conocemos tradicionalmente de un producto. Este producto le podemos llamar ya sea un teléfono celular, una pluma o una máquina completa. O sea, el alcance de esto como producto puede ser bastante amplio. Pero regularmente no tomamos en cuenta otros aspectos, que es la parte sustentable del producto. Entonces, esto es lo que vamos a abordar durante esta conferencia. Entonces, vamos a establecer primero algunos conceptos. Primero, establecer qué es el diseño sustentable. Y el diseño sustentable, pues realmente es un concepto relativo. Es decir, o sea, siempre va a haber una labor de comparación. Voy a comparar que esto, en cuanto al diseño, esto es más sustentable que su versión anterior, o esto es más sustentable o menos sustentable que mi competencia. Es básicamente, o sea, en el diseño sustentable hay mucha comparación. Y para establecer esto un poquito más, me gusta mucho esta frase. No hay producto más sustentable que el que nunca es creado. Entonces, ¿esto qué nos da a entender? Que el mejor producto o el que tiene mayor sustentabilidad es el que no necesitamos. El que no necesitamos invertirle en fabricar, comprar, consumir recursos de la naturaleza o meterle energía para fabricarlo. Entonces, si partimos desde esa base de por qué lo necesito y por qué lo voy a hacer, de ahí podemos partir hacia, bueno, si ya lo voy a hacer de la manera en que consuma menos energía, contamine menos el ambiente o me dure más el producto, o pueda ser reusable o reciclable. Entonces, desde ahí partimos en el concepto de qué es el diseño sustentable. Ahora sí, ¿qué es la sustentabilidad? Bueno, la sustentabilidad se compone de 3 factores principales, que es el medio ambiente, la sociedad y la economía. Y donde prosperan los 3 factores es donde se encuentra la sustentabilidad. Si tenemos un desarrollo, un proyecto que es amigable con el medio ambiente, es bueno para la sociedad, pero no es económicamente factible, no es sustentable. Y lo mismo si nos falta cualquier otra de las cosas. Si es amigable para la sociedad y es económico, pero no me aporta valor al ambiente, tampoco es algo sustentable. Los 3 tienen que coexistir de manera próspera para que se pueda considerar sustentable cualquier proyecto. Esa es la base. Ahora sí pasamos a lo que viene siendo el ciclo de vida del producto o las fases del ciclo de vida. ¿Cuáles vendrían siendo las fases del ciclo de vida? La extracción de materia prima, los procesos de los materiales, la fabricación, el ensamblaje, el uso del producto y el fin de la vida útil. Esas son las fases así tal cual per se. Entonces, ¿de qué se trata básicamente la obtención de materia prima? Literal, sacar de la tierra lo que necesitamos, hierro, madera, el petróleo para sacar la materia prima de los plásticos. Eso es básicamente la obtención de la materia prima. De ahí vienen los procesos a la materia prima, donde
tenemos que pasar por una purificación del material o una refinación del material. Luego vienen los procesos de manufactura, donde ya necesitamos soldar, cortar, ensamblar, pintar. Y luego viene su vida útil, es decir, donde yo ya terminé de fabricar mi producto y va con el usuario. Y durante ese tiempo, pues el usuario va a tener un tiempo para utilizarlo. Y tenemos el fin de la vida útil, que es cuando ya el usuario ya no lo necesita y va al depósito o va a la incineración o va a cualquier otro tipo de disposición final. Hay procesos alternativos, lo puse así al final, que es la transportación. Si bien tal cual no es obligatorio que esté, es casi un hecho que va a estar ahí. Vamos a tener transportación para mover la materia prima de un lugar al otro, de donde fabricamos nuestro producto hacia donde está el cliente final, va a haber transportación. Entonces es un proceso alternativo, pero es casi obligatorio. Tenemos también las estrategias para el diseño. Las estrategias para el diseño pues van a depender mucho de qué es lo que queramos realizar. Queremos realizar un producto nuevo, un producto existente o qué prioridad va a tener mi nuevo producto. Esta rueda del ecodiseño o el diseño ecológico es básicamente 8 fases en las que puede aplicar nuestra estrategia de diseño y nosotros determinamos qué impacto van a tener. Por ejemplo, en un nuevo producto, yo le voy a dar mucha relevancia a un nuevo concepto, mucha relevancia a usar materiales de bajo impacto. Como no tengo una manera de comparar con otra versión del producto, porque es un producto nuevo, la reducción de material pues no es relevante, porque no tengo que comparar con qué lo reducí. Entonces, ahí en ese punto, esa línea va con menos prioridad. La optimización para la producción, yo le voy a dar cierta relevancia que mi proceso esté pensado para la manufactura. Desde el diseño, yo no veo la optimización para distribución o lo que es la transportación, pero sí veo la optimización para el usuario, para su uso de ciclo de vida y para la optimización al final de su ciclo de vida. Entonces, esta rueda nos sirve para determinar qué fases voy a utilizar y qué impacto le voy a dar. Y en cada proyecto que nosotros hagamos va a ser diferente esta rueda o diferentes los impactos. Otra cuestión importante son las fronteras del proceso. Yo voy a determinar de mi proceso, qué es de mi proceso de investigación, hasta dónde lo voy a delimitar, porque esto pues puede ser muy amplio, como les digo. Nosotros podemos abarcar desde la extracción de las materias primas hasta digamos, la disposición final del producto. Y en el camino intermedio hay muchos procesos o subprocesos que utilizar. En este ejemplo que estamos viendo es básicamente el de un vaso de plástico desechable, donde manejamos la extracción del petróleo y también estamos manejando la maquinaria que utilizamos para extraer el petróleo. El proceso está mapeado a todo lo que se necesita. Entonces hay cosas que van hasta dentro de este proceso completo, hay cosas que están fuera de nuestro control. Por ejemplo, cosas que hagan nuestros proveedores a lo mejor van a estar fuera de nuestro control o subcontratistas. Entonces nosotros tenemos que definir, bueno, del proceso completo ya mapeado, qué es lo que voy a escoger, cuál va a ser mi frontera. Y en este caso, pues básicamente escogemos de la energía utilizada para extraer el petróleo hasta el uso del vaso desechable. Ese va a ser mi frontera del proceso. De ahí saqué la energía que se necesita para mover la maquinaria de la extracción de petróleo y saqué la parte de la disposición final del producto.
la sustentabilidad de un producto no es relativa, sino multidimensional. Es decir, tenemos muchos factores para muchas operaciones. Regularmente lo que hacemos con esto es determinar, digamos que un factor universal que nos sirva para darle unidades a todo mi proceso. Regularmente este factor es el que escuchamos mucho, que es el de huella de carbono o el carbono equivalente. Entonces, regularmente escogemos un indicador así para determinar la unidad de trabajo. Para escoger esa métrica, pues debe ser algo relevante para nuestro proyecto. Como les digo, regularmente son las emisiones de carbono equivalente, pero si no es la unidad que mejor refleja tu proyecto, pues hay muchas otras como consumos de litros de agua, o volúmenes de otros tipos de gases o consumo de energía en general. Entonces, esta elección de métrica será de acuerdo a tu proyecto. El consumo de recursos naturales, pues básicamente lo hacemos desde la tierra. Y pues tenemos, básicamente ninguno es renovable, como por ejemplo, pues el carbón, el petróleo, todos estos elementos pues, no son renovables. Otra de nuestras estrategias es la responsabilidad compartida del producto o EPR. Esto básicamente es una iniciativa de la EPA americana en donde tú como fabricante haces corresponsable a tus proveedores y toda tu cadena de suministro para que no solamente tú como el responsable principal del producto seas el que haga todos los esfuerzos de sustentabilidad o diseño sustentable, sino los aterrizas con tus proveedores y todo esto colabora a que tu proyecto sea sustentable desde el origen. Otra estrategia más es el diseño para desensamble. Esta es parte de las estrategias de manufactura. Es una técnica donde tú puedes, por ejemplo, desensamblar por completo un producto final y a partir del desensamble tú puedes disponer de las materias primas originales para un reciclaje o un reuso. Entonces, ese es el propósito principal de esta estrategia. Ahora sí, lo que viene siendo para las evaluaciones de ciclo de vida, esto es básicamente nuestra auditoría del ciclo de vida de nuestro producto. Tenemos que definir pues, nuestras metas, nuestros alcances, realizar un inventario de ciclo de vida, hacer la evaluación de los impactos y hacer la interpretación. Todo esto, estamos viendo, está basado en las normas de ISO de la serie 14000, más específicamente la 14400. Estas series de ISO, esta serie de ISO nos da las normas y las definiciones de qué hacer con el ciclo de vida del producto y cómo hacerlo de la mejor manera. Como en todo lo que maneja ISO, no te da técnicas específicas, pero sí te da guías para trazar una ruta crítica y que tú escojas qué es lo mejor. Entonces, en las evaluaciones de sustentabilidad hay una variación entre complejidad y certeza. Podemos hacerlo muy poco complejo, pero no vamos a tener mucha certeza. Y si lo queremos muy certero, pues va a ser algo complicado y costoso. Entonces empezamos en estrategias como por ejemplo la intuición, que la intuición es algo que sale de nosotros como diseñadores o como encargados del proyecto. No hacemos gran inversión porque solo dedicamos nuestro tiempo a esto, pero no necesariamente la intuición siempre es algo muy preciso. Y en el caso más extremo de precisión es la evaluación completa de ciclo de vida, donde sí regularmente ya nos lleva inclusive hasta 6 meses de investigación posteriores al lanzamiento de un producto. Es decir, es muy, muy amplio y muy costoso por todos los estudios que tenemos que hacer. Entonces, para explicarte un poquito más
¿Qué es la intuición? La intuición básicamente es una guía que puede ser positiva para generar beneficios ambientales. Por ejemplo, una intuición básica es que si reduces transportación de un producto, pues vas a tener un beneficio ambiental porque gastas menos energía en transportación, menos gasolina, menos diésel, menos equipo, maquinaria para transportar. Entonces, esa es una, digamos que una intuición positiva donde tú dices, esto me va a beneficiar. Pero, por ejemplo, hay otras cuestiones donde la intuición puede ser engañosa. Un ejemplo de esto es precisamente el plástico, algo que traemos un poquito de moda al día de hoy. Tenemos catalogado al plástico como el enemigo número 1 a vencer para la sustentabilidad al día de hoy. Y esto no necesariamente es cierto. El plástico tiene su razón de ser y por algo se introdujo al mercado con gran difusión. Y no es nada más el costo. Es que el consumo energético para hacer una botella de vidrio o de cartón o de otro material puede ser hasta 4 u 8 veces más de consumo energético que para hacer el plástico. No es lo mismo la energía para fundir vidrio que para poder moldear plástico. Entonces, de ahí viene la base. El consumo energético y por lo tanto las emisiones por esa generación de energía son más bajas en el plástico. Aquí donde realmente tenemos el problema no es en el material en sí, sino el uso que le damos. A lo mejor, como el plástico es muy visible, lo tenemos inundado en todas las ciudades y lo principal es que mucho de ese plástico es de un solo uso. Entonces ahí es donde se pierde mucho el aprovechamiento y es donde se ve que es nuestro enemigo ahorita vencer el plástico y estamos buscando regresar al vidrio, cartón y otros materiales que lo único que va a pasar es que el consumo de energía se va a incrementar, vamos a tener que quemar más combustibles fósiles para tener esa energía y va a acabar en más emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces tenemos que ser muy sabios con este tipo de estrategias para poder ver la película completa de lo que está pasando, porque es una cosa o es otra. Entonces, estos son sentidos de intuición de que tú estás haciendo algo correcto, pero no necesariamente lo es. Es aquí donde la intuición nos parece engañosa. Otro tipo de evaluación es por tarjetas de puntuación. Aquí en las tarjetas de puntuación yo estoy poniendo, digamos, una propuesta, pero básicamente no estamos hablando de datos en específico, simplemente generamos descripciones de un proceso y palomeamos si lo tiene o no lo tiene, si tiene X característica o no tiene X característica. Entonces es muy subjetivo y no manejamos tanto las métricas, pero es una forma de trabajar. Tenemos la evaluación de ciclo de vida cualitativo, que es algo muy similar a lo que vimos por puntuación y regularmente se usa para identificar opciones que debemos de analizar a profundidad. Es decir, aquí ya nada más hacemos cualitativamente un análisis y decido qué voy a investigar más a profundidad. Tenemos el análisis de ciclo de vida desde el diseño. Aquí es donde, por ejemplo, tenemos la ayuda de software como el de sustentabilidad de SolidWorks, donde nos sirven como una guía para evaluar un producto. Lo sometemos a un análisis al estilo de elementos finitos, donde el software nos calcula cuánta energía necesitamos para formar cierto producto, un estimado de cuánta agua vamos a consumir o cuánta agua vamos a contaminar, cuántas emisiones vamos a hacer al ambiente y cuánta energía vamos a consumir de manera general. Este tipo de estrategia es muy buena porque nos da grandes indicios de hacia dónde movernos en un diseño. Es más certera que las anteriores, pero no es la definitiva. Los resultados que obtengamos de software no son algo que podamos nosotros usar legalmente para defender nuestros diseños del consumo o del ahorro energético y de aportación ambiental por el tipo de valores que están cargados en estos software. También hay otros como
el Gavi y el Traci, donde te dicen, donde te dan análisis muy similares a esto. Pero digamos que es un poquito más popular y más amigable, el de sustentabilidad de SolidWorks. Por último, la última estrategia es el deber ser de todas, es la evaluación completa del ciclo de vida, donde tenemos que definir metas y alcances, es decir, definir nuestra frontera de proceso y qué es lo que vamos a hacer. Y muy probablemente después de que salga nuestro producto al mercado, todavía durante 3 a 6 meses vamos a seguir haciendo estudios de descarga ambiental. Vamos a hacer también análisis de inventarios, que esto es básicamente analizar todos los materiales que estamos usando y en qué cantidades para hacer nuestro proyecto o nuestro producto. Y también deberemos de analizar, por ejemplo, la demanda estimada, o es decir, lo que llamamos la proyección de ventas, para también, digamos que hacer consumos globales de todos nuestros productos. Es muy importante también incluir los desperdicios, es decir, no todo de lo que sacamos de materia prima del suelo, pues es material aprovechable. Muchas veces tenemos desperdicios en nuestros procesos que también los debemos de incluir aquí. La evaluación de impacto ambiental, bueno, debemos de clasificar asignando impactos específicos de cada componente de la evaluación, caracterizar los valores y ponerlos bajo la misma unidad equivalente, o podemos normalizar escalas de valores para nosotros tener, digamos, una línea de referencia base de nuestros valores y si estamos arriba o abajo de lo esperable. Al momento de interpretar los resultados, esto basado en la norma de ISO 14044, debemos de analizar los resultados, tener conclusiones y presentar un reporte de esto. Esto nos lo pide ISO. Tenemos que cumplir con estos dos requisitos para poder decir que nuestra evaluación de ciclo de vida cumple con esta norma. Esta norma, la 14044, no hay que confundirlas con las otras normas que manejen en tu empresa o en la universidad, como la serie 14000 o 14001. Son normas distintas. Entonces, el que cumplas con la 14001 no quiere decir que cumplas con la 14044 o viceversa. Hay que cumplir los requisitos de esta norma para decir que cumplimos con esta norma específica. Ahorita no son obligatorias ninguna de estas normas. Sin embargo, toda la tendencia actual nos indica que en algún futuro, así como las normas ISO-TS o las ISO para la industria automotriz se volvieron obligatorias para proveedores, probablemente en algún futuro esto va a ser obligatorio. Inclusive muchas de las legislaciones, ya sean locales o nacionales, están basadas en principios de ISO o en estudios de doctorales o en tesis. Entonces, no nos debe sorprender que esto en un futuro se vuelva una ley. Entonces, por lo tanto, sí es importante que lo vayamos conociendo porque si viene, a lo mejor en específico no vamos a aplicar esta norma, pero algunos componentes sí. Y si nos toman desprevenidos, vamos a, pues ahora sí que a reaccionar sin tener conocimiento de tema. Para la interpretación se deben de cubrir la identificación de los problemas importantes basados en la evaluación, verificar la integridad de la información. Esta es la diferencia principal entre un análisis de ciclo de vida completo a unos parciales como los que vimos anteriormente. Por ejemplo, si yo solamente me baso en datos de mi software de análisis como el de SolidWorks, no tengo manera de verificar si los datos que me da el software son reales con respecto a la aplicación que le estoy dando. Y eso es en lo que está basado este análisis de ciclo de vida. Información que tú tengas de campo o de software, tú la debes de corroborar digamos, con estadística práctica. Entonces,
todo debe ir corroborado y no debe haber una desviación de esos datos. Si no, tienes que volverlo a analizar y te tienes que regresar a hacer tu estudio para buscar mejores fuentes o evaluar las fórmulas con las que estás calculando. Y debes determinar esta interpretación con conclusiones y recomendaciones del informe. En cuanto a los resultados, bueno, como lo manejamos como concepto al principio de esta plática, lo basamos mucho en relatividad. Es decir, hay que comparar. Yo voy a obtener unos resultados y lo tengo que comparar con algo para saber si estoy en un camino sustentable o no. ¿Contra qué lo voy a comparar? Pues contra estándares de la industria, si es que hay, versiones anteriores del mismo producto, si es que los hay, la competencia, o si no tenemos nada de lo anterior, muy probablemente en tu proyecto debas de tener soluciones o diseños alternativos. Entonces, ahí es donde entra la comparación. Lo llamamos, ¿qué es lo que llamamos respuesta de nivel 1? La conocemos como parametrización y en este nivel trata sobre mejorar una localización de los centros de fabricación, reducir transportación y hacer a lo mejor cambios en los materiales sin alterar nuestro diseño. Entonces, por ejemplo, aquí entra más que todo no voy a cambiar el diseño de mi producto, pero si en lugar de fabricar en China mi producto, lo fabrico a 100 o 200 kilómetros de donde lo voy a utilizar, ese tipo de decisiones me ayudan a la transportación, a reducir consumo energético por transportación. Esos son el tipo de decisiones del nivel 1, las que me aplican. O que dejo mi mismo diseño, pero a lo mejor cambio un cierto tipo de plástico por otro con biodegradabilidad. Entonces, son ese tipo de decisiones, ¿no? No altero mi diseño, solo altero las decisiones periféricas al diseño. La respuesta de nivel 2, en esta sí tenemos que alterar nuestro diseño, es decir, algo en nuestro estudio nos dice que tomar decisiones a lo periférico en mi producto no va a ser suficiente para alterar los valores o para mejorar los valores. Entonces necesito ir a modificar mi diseño, mi producto, ya sea con materiales o con dimensiones físicas. Entonces es lo que lo llamamos de hacer una revisión diferente al producto o una versión diferente del producto. El tipo de respuesta nivel 3 es donde cambiamos por completo nuestro producto. Es decir, el producto que tenemos no nos da para más y necesitamos hacer una migración de tecnología. Por eso la imagen de pasamos de la bombilla tradicional incandescente a LED. Son tecnologías radicalmente distintas, pero en una consumes mucho más energía que en la otra y la durabilidad de un producto es mucho menor que el otro. Entonces, es ahí donde entra el nivel 3 o donde ya entra la innovación y un cambio radical de producto. Incluso hasta pudiera ser dentro de este nivel 3 la forma en que interactuamos con el producto. O sea, no necesariamente la tecnología del producto, sino la forma con lo que trabajamos. Por ejemplo, un tipo de interacción muy radicalmente diferente es con los celulares. Antes interactuábamos con botones, ahora interactuamos con pantallas. Entonces, ese es un cambio radical. Ya una vez que nosotros tenemos los resultados y que obtuvimos los valores que necesitamos para un camino sustentable en nuestro proyecto, viene lo más importante, que es la presentación. A nosotros como ingenieros mecánicos o como parte de ingeniería, esta parte por lo general se nos dificulta. Regularmente somos más técnicos, nos metemos más a ensuciarnos hacia el problema, meternos en la parte técnica del problema, y esta parte ya nos adolece a casi todos, que es la presentación.
Es decir, cómo yo voy a plasmar todos estos resultados para vender mi idea y mi proyecto. Entonces, esta es a lo mejor hasta, te diría, es la parte más importante, porque si no, de aquí no sale el proyecto. Entonces, hay que saber enfocarnos hacia quién lo vamos a presentar y qué vamos a presentar. Dentro de estas estrategias de cómo presentar, tenemos el marketing verde. ¿Qué es el marketing verde? Bueno, todas esas campañas donde nos presentan que cierta botella de agua es amigable con el ambiente o es biodegradable, y nos hacen una campaña publicitaria donde nos indican que eso pasa con este material. Bueno, básicamente eso es el marketing verde. Basados en nuestros estudios reales, nosotros debemos de publicar en nuestro producto que cumple con cierta norma o que tiene una mejor biodegradabilidad que los otros de la competencia. No necesariamente necesitas mencionar a tu competencia, pero sí puedes decir que eres un líder de la industria porque tu botella es tiene el mejor rate de biodegradabilidad, o que utilizas material reciclable en todos tus productos. Eso es básicamente el marketing verde. Para que esto funcione y que no tú como organización no te metas en problemas, todo esto debe ser real, o sea, debe estar basado en un análisis completo de ciclo de vida, porque si no, pues básicamente te pueden acusar de que realizas un engaño, ¿no? Con este tipo de marketing, que cumples con algo con lo que realmente no cumples. Muchas de las veces en el marketing verde lo que utilizan es que cumples con el ISO 14000 o que cumples con ciertos parámetros que nos da la EPA americana y te asignan un logo de la misma EPA. Eso también es parte del marketing verde. Regresando un poquito a este tema de la presentación, una parte importante de esto de la presentación es enfocarnos a quién se lo vamos a hacer. Si se lo vamos a hacer a ingenieros técnicos, o sea, es decir, a colegas donde la parte técnica va a ser muy importante, o si va a ser a los gerentes o a los project managers, en donde a ellos no les va a interesar tanto en la parte técnica, pero sí un poquito más la parte comercial, es decir, en cuánto tiempo vamos a recuperar la inversión, cuáles son los beneficios en sí per se ambientales que podemos reflejar para el público en general, cuánto ahorro en costo me va a dar cierto producto. Entonces, esos son los tipos de cosas que nosotros le deberíamos de presentar a un gerente o un project manager. Pero si hablamos de directivos o dueños, pues ya netamente estaríamos hablando de números financieros. Entonces, tu estrategia de presentación tiene que ser de acuerdo a quién se lo vas a presentar. Y debes de ser muy claro en eso. Es decir, tú te tienes que poner en los zapatos de la persona que va a recibir la información. Así como no necesariamente vamos a presentar esta información a nuestra cadena de compra-venta, sino a lo mejor a nuestros proveedores para involucrarlos en este proyecto. Ya ven que les mencionaba que hay una estrategia de EPR, o que es extender la responsabilidad de las estrategias sustentables a nuestros proveedores. Pues bueno, también a ellos debemos de enfocarnos cómo les vamos a presentar la información. A manera de ejemplo y de caso práctico, esto es lo que les comentaba un poco de un análisis que le hice a 3 alternativas para el refresco. Esto es sacado netamente del software de SolidWorks Sustentabilidad y todos estos valores salen de aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, hice el modelo de una botella de vidrio y pasé por el modelo, lo hice pasar por el sistema de análisis de SolidWorks y me arroja los resultados de huella de carbono, consumo de energía, acidificación del aire
y contaminación del agua o eutroficación del agua. Y aquí nos interesan varios valores principales, que es el consumo de carbono equivalente o la aportación de carbono equivalente y el consumo energético. Esto es una botella de vidrio y tiene 7.4 megajoules de consumo energético. Si vamos a una lata, tenemos un consumo energético de 11 megajoules. Esto es una lata de aluminio. Pero si analizamos una botella de plástico, el consumo es 2.5 megajoules. Entonces, eso es lo que les comentaba. Esta es la razón principal del por qué el plástico se ha introducido tanto en nuestras vidas. Esto, como ya algunos de ustedes pueden deducir, tiene cierta lógica en el sentido que consumes menos energía, por lo tanto es más barato, el plástico es más barato que el vidrio y consumes menos energía. Entonces es sustentable por todos lados. Consumes menos energía, es más económico el proceso. Lo único que a lo mejor nos está fallando es la estrategia social. En la estrategia social a lo mejor nos está fallando el cómo usar este material responsablemente. Y es a lo mejor en lo que deberíamos de trabajar un poquito más que en buscar alternativas que nos pueden ayudar a contaminar más. Bueno, pues digo, por mi parte es todo por la presentación. Este es el mensaje que yo les quería entregar para sus estrategias de diseño, independientemente a sus otras estrategias para el análisis de diseños o de simulaciones de esfuerzos o de ciclos de producto. Esto es importante que también lo empecemos a ver y trabajar, porque esto es, digamos, lo que nos va a llevar hacia la sustentabilidad de las materias primas que estamos utilizando. Aquí hay también un pequeño detalle que omití decirles. Como parte de las estrategias, y ahí se los dejo de tarea a todos, es piensen en el producto que no necesariamente nace de una materia prima y acaba con tirar el material en la basura. Tratemos de que los materiales que utilicemos al final del ciclo de vida de ese producto se puedan volver a utilizar en otros lados y nos evitamos el tener que sacar más materia prima del subsuelo o generar más materia prima para nuestros productos. Eso también es un cambio de paradigma en el cual debemos de estar pensando de que un producto no nace de la fábrica y muere en el basurero, sino puede nacer en la fábrica o de la extracción del suelo, pero nunca termina desechado. Se vuelve a reutilizar tantas veces se pueda. Y pues bueno, por mi parte es todo por esta presentación. Espero poderles haber aportado algo nuevo y algo importante para la audiencia. Y pues les cedo la palabra a... Muchísimas gracias, David. Muchas gracias por esta interesante exposición donde pudimos destacar las diversas fases del desarrollo de un producto, tanto la clásica como la sustentable. Este es un tema de vanguardia internacional, ver el ciclo de vida del producto, su evaluación, las estrategias del ecodiseño y los resultados que genera. Dentro de todas las asistentes a esta conferencia virtual ha generado una serie de inquietudes de las cuales podemos destacar algunas. Te voy a decir algunas de las que nos están marcando aquí la audiencia y para ver si, aunque sabemos que el tiempo es oro, pero en unos pequeños minutos pudieras ayudarnos a aclararlas. Dentro de las cuales algunos muchachos nos dicen que si las normas ISO no son obligatorias, entonces si no se cumplen los requerimientos de estos, ¿el producto tiene alguna sanción? Bueno, hay que recordar que si bien las normas ISO no son obligatorias,
hay normas en la no mexicana que sí son obligatorias y sí son aplicables. Entonces, dependiendo el producto y dependiendo tu giro, tú estás sujeto a normas mexicanas. Las normas mexicanas, la tendencia es que toman base del ISO o toman base de estudios de doctorales o de tesis para formarse. Entonces, por ejemplo, en el DF con la ley de plásticos, pues tomaron base en ciertos estudios de tesis y ciertos estudios para poder desarrollar esa norma. Bueno, esa ya es una ley y luego esa ley la van a trasladar a hacer normas, como por ejemplo, la ley determina que debes de tener cierto contenido de material biodegradable en los plásticos que sí puedes utilizar. Entonces eso se traslada a una norma y esa es la norma que tú sí tienes que cumplir, que son las normas oficiales mexicanas. Aquí el detalle de las normas ISO y el mensaje es que son universales, es decir, si tú estás en una empresa transnacional, tiene mucho más impacto que cumplas con una ISO porque esa la generalizas a toda tu organización en el mundo. Pero eso no te exime de que hay normas y legislaciones específicas de la localidad que sí debes de cumplir. Así es, principalmente es importantísimo cumplir con todas las normas, ¿verdad? Hay muchas preguntas, te voy a hacer una más y las demás, si nos haces favor ahí a través de la página de Facebook, responder las inquietudes que traen los muchachos. Pero dentro de las preguntas que podemos destacar, por ahí nos comentan qué hábitos pequeños debemos de evitar como futuros ingenieros para a largo plazo poder formar proyectos basados en sustentabilidad y un estilo de vida más amistoso con los 3 factores principales. Bueno, yo creo, para mí, lo más importante en estos momentos es cambiar la cultura que tenemos del un solo uso. Por eso mi mensaje final. Tratemos de ver los productos como, ok, ya lo sacamos de la tierra, ya lo tenemos aquí, pero ver la manera de reciclar y reusar los materiales que ya extrajimos. Creo que ese debería ser el primer punto. Tratar de extraer lo menos posible y tratar de reutilizar lo que ya tenemos como materia prima, es decir, tener la cultura muy a flor de piel del reciclaje, por ejemplo, de los aceros, del aluminio, buscar que los plásticos sean de más de un uso para que se puedan volver a refundir y volver a reutilizar de manera ecológica y de consumo humano, que ese es el principal detalle ahorita. No todos los plásticos pueden ser de más de un solo uso. O sea, se está trabajando en esa parte, en ese desarrollo, de que los plásticos para que podemos usar nosotros como humanos, lo podemos usar más de una vez. La mayoría se usa una vez y lo puede reciclar, pero para usos no de consumo alimenticio, no de grado alimenticio. Ese es el detalle. Más que todo es esa parte, el reciclaje de nuestros productos, la reutilización. Esos son los pequeños detalles que importan. Los otros detalles que importan y que es un pequeño hábito que muy pocos tenemos, es investigar un poquito más a fondo. Regularmente nos vamos con lo primero que nos dicen. O sea, nos dicen, oye, el vidrio es malo, vamos a usar plástico, vamos a usar plástico. Oye, ahora nos dicen que el plástico es malo, hay que usar vidrio, nos regresamos al vidrio. Entonces, vamos a investigar un poquito más qué consecuencias lleva lo que estamos utilizando. Más que todo, yo creo que ese sería mi consejo. Vamos a analizar un poquito más qué estamos utilizando y por qué lo estamos utilizando. Excelentes consejos, David, y muchísimas gracias por toda la aportación que nos has dado esta mañana con tu experiencia y toda la trayectoria vivida y cómo aplicaste todas las competencias adquiridas en la escuela dentro del campo laboral. Estoy segura que nuestros compañeros están muy, muy entusiasmados porque te digo, hay un montón de preguntas y muy agradecidos con el tiempo que estás dedicando para que ellos puedan
conocer un poquito más lo que el día a día lleva en el desarrollo de los productos sustentables. De momento quisiera pedirle a la maestra en ciencias María Guadalupe Ramírez López, que está en representación de nuestra máxima autoridad en la facultad, el doctor Arnulfo Treviño Cubero, nos haga favor de entregarte el reconocimiento por esta gran exposición que acabamos de escuchar en esta mañana. Muchas gracias, doctora Indira. Maestro David, muchísimas gracias. Toda la presentación y la plática fue sumamente importante, y adicionalmente de la importancia y la relevancia que haya tenido el tema, creo que aquí es muy sobresaliente el tema de la sustentabilidad. Entonces, bueno, ojalá y pueda seguir participando con nosotros, con la Facultad de Ingeniería Mecánica, en proporcionarnos temas tan interesantes como el que presentaste el día de hoy. Ahora, le voy a pedir a David si me pone, por favor, su constancia, aunque sea de manera virtual. David, me voy a permitir dar lectura a este reconocimiento. Dice: la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León otorga el presente reconocimiento al maestro David Hernán Castillo López por su valiosa participación como expositor de la conferencia Sustentabilidad de la Vida del Producto en el 73º Congreso Internacional sobre Educación, Ciencia y Tecnología, llevado a cabo el día 23 de octubre dentro del marco de los festejos. Perdón, me equivoqué. Me regreso, dice en el 27 Congreso Internacional sobre Educación, Ciencia y Tecnología, llevado a cabo el día 23 de octubre dentro del marco de los festejos del 73º aniversario de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Firma el presente reconocimiento el director de nuestra institución, el doctor Arnulfo Treviño Cubero. Maestro David Castillo, un placer haber contado con tu participación en con esta importante conferencia, y ojalá que no sea la última vez que contamos con tu participación, y ojalá pueda ser un poquito más seguido contar contigo y contar con estos temas de actualidad. Por mi parte, muchísimas gracias, David, por tu participación. Muchas gracias, doctora Indira. Muchísimas gracias a la maestra Lupita, al maestro David, y agradecemos también la presencia de todos ustedes. Esperamos que haya sido de gran provecho curricular y de gran desarrollo para los futuros ingenieros esta plática. Recordemos que la semana de aniversario de nuestra facultad continúa. Hay más conferencias relevantes más tarde, entonces pues lo seguiremos viendo por estos canales. Muchas gracias a todos. Bonito día. Muchas gracias a todos.